Quiero saludar con muchísimo gusto el día de hoy a mi querido doctor. Es que eres doctor en Derecho. Sí. Y te acaban de dar, ¿qué te dieron de reconocimiento, José Óscar Valdés Ramírez? Pues varios, o sea, Varios, ¿verdad? ya es mi 15º doctor honoris causa, entonces ¿Cómo? ya no quiero decir más, les agradezco mucho, pero ya no. Son muchos ya, son bastantes. ¿15 honoris 15 causa? honoris causa ya. Entonces ya le digo, oiga, no, les agradezco mucho, pero déselo a otras personas. Oye, qué orgullo. Sí, pero son bastantes, o sea, ya mis amigos me dicen multidoctor, entonces Ay, ya no sabes, doctor, en qué eres, de tanto que eres. ya no sé, entonces ya les agradecí mucho, dije, no, saben qué, gracias, ya no. Ay, qué adora. Dice que se lo den a otros. No, aquí tenemos puro doctor honoris causa, puro picudo, que ni qué. Óscar Valdés, ¿cómo ves la situación de la iglesia, del tema de la pederastia dentro de la iglesia en México? ¿Por qué hay ese nivel de impunidad contra este crimen, caray? Mira, me duele mucho porque yo fui seminarista, fui 4 años, 5 meses seminarista. Y sí me duele mucho el tema porque, pues, primero pierdes la fe. Esa es la realidad, atacas a la fe. Uno concibe a un sacerdote, pues, te dan bastantes pláticas, hablas griego, psicología, y se entiende que vas a aliviar y vas a curar las almas, no las vas a afectar, ¿no? Y ahora ver estos escándalos tan graves en Estados Unidos, en México, que son encubiertos. Recuerdo mucho que el canal Roberto Rivera encubrió bastantes pederastas. De hecho, fue acosado a nivel internacional. Y ahora, pues vemos al Papa Francisco con una reestructura total de la Iglesia Católica. Aquí en México ya ha habido castigo para varios curas pederastas, ya están en prisión, hay 6 en total. El Código 209 del Código Penal Federal te dice que es un delito que va de los 9 a los 18 años, con o sin consentimiento de los jóvenes, porque muchos ya que había consentimiento. O sea, aunque tengas consentimiento, digo, por favor, eres menor de edad. O sea, A ver, explícame eso, explícanos, por favor. Consentimiento es, como te que siento tan aceptes, cerca de mí, que acepto aceptes. porque confío en ti. Eso es. Y entonces es un engaño a final de cuentas y la ley y el código te marca que aunque te dé el consentimiento es un abuso. Entonces Pues es que es se menor de castiga edad. como tal por ser menor de edad. Y yo recuerdo mucho que una declaración que dio Norberto Rivera en las redes sociales, que se lo terminaron, donde decía que los culpables eran los niños porque insinuaban a los sacerdotes, hazme el favor, o sea, esto no es cierto. Hay un abuso total porque también no te hacen un examen cuando vas a entrar al seminario para ver cómo estás. Normalmente la gente que está en el seminario, pues gente de escasos recursos, recordemos que es una profesión, aunque mucha gente no lo quiera ver. Realmente estamos hablando, hoy por hoy ya casi no hay profesiones o vocación para sacerdotes, ya casi no hay. De eso Hay un hablábamos. vacío gravísimo. Sí, de eso hablábamos hace poco, ¿se acuerdan? Que decíamos cómo ha caído los feligreses, pues, o sea, los Por lo seguidores mismo, o de la sea, Iglesia Católica por el tema de la por el tema de pederastia. la pederastía y por el tema de los abusos. O sea, hemos visto también a cuántos sacerdotes luego nos salen grabados ahí abusando de mujeres o teniendo romances o casados. Mira, es un compromiso muy difícil. Realmente, cuando tú aceptas ser célibe, es porque te estás comprometiendo, no te obligan a nada. No es una ley divina, es una ley humana. Entonces sí es complicado que aceptes las cosas y las condiciones que ellos te ponen. Recordemos el caso más sonado en México, que fue la película esta del Padre Amaro, que era década de Queiroz. Pero bueno, la adaptaron y al final de cuentas una parte decía, es que me obligaron. Lo que pasa es que ellos te piden que hagas cosas, por ejemplo, de que seas ser celibato, de ser célibe, que no te vuelvas a casar, que no tengas relaciones. ¿Estás de acuerdo con el Yo creo celibato, que Oscar no, yo creo Valdés? que es muy difícil, es antihumano, es antinatural, punto. O sea, y esa ley no es ley divina. Recordemos que los pastores evangélicos se casan. ¿Por qué se implementó el celibato en la Iglesia Católica? Porque primero para evitar las demandas de las esposas, imagínate que si te demanda tu mujer en la Iglesia Católica, pues se queda con parte de la iglesia, ¿no? No, 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 imagínate, Entonces, no, no. la Iglesia Católica es un experimento político de 2000 años que tiene todas las corrientes, entonces optaron mejor por que no estuvieran casados, porque imagínate si le gustaba el trago al sacerdote y le pegaba a la esposa, ¿qué imagen ibas a dar de familia, no? Por eso se hizo, o sea, más Y que por herencia, ¿no? por las También. herencias también. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Mejor vamos a quedarnos de esta manera. Y entonces obligan prácticamente a que no se casen los hombres. El problema es que estos abusos que se dan es porque vives casi 5 años
de veras, el reclusorio te queda corto. O sea, vives 5 años internado, en donde únicamente ves abusos de los que están en seminario mayor, porque ahí también se da el bullying a todo lo que da. Lo de seminario mayor te pone una paliza cuando vas entrando y no te puedes ir a quejar porque si no después ya te va peor. Es peor que un reclusorio de menores. Todo esto está documentado, todo esto se ha dicho, pero aquí lo más doloroso es que, pues recordemos el caso del padre Maciel, ¿no? Al final de cuentas que fue el más escandaloso y que mucha gente de la Iglesia Católica se escandalizó por el poder económico que tenía. La Iglesia Católica no le hizo nada por el poder económico que tenía. La realidad es que abusas de mucha gente de escasos recursos. Los jóvenes que van al seminario no son gente de niveles socioeconómicos altos, son gente de nivel socioeconómico humilde, o sea, literal. A mí me gustó el seminario porque pues, andaba mucho en los encuentros religiosos y sentí el llamado, pero cuando ya después vi que venía la de veras y cuando te van a poner ya las claves, dije, no, no voy a poder aguantar. Y aparte ellos mismos te dicen, te hacen un examen antes, dicen, no, tú no vas a aguantar esto. Y dice, mejor me retiro. ¿Por qué? Porque por congruencia, ¿no? O sea, lo último es decir, te olvidas de lo fundamental, Sí, de la fe, sí. de Dios. El problema es que ya lo ven ahora como un negocio. Y ya buscas estar en una iglesia donde te reste un negocio, o sea, una parroquia donde tengas medios. Y te das cuenta, y digo, yo siempre lo he dicho y lo he sostenido, no hay nada más delicado que las escuelas, la Salle, que las escuelas religiosas, que ya se volvieron directamente un excelente negocio, porque lucran con la educación, te cobran cantidades carísimas. Yo siempre lo he estado comentando, lo he dicho recio y queito, a ver, con todo respeto, ¿en dónde está el amor a Dios en que si no pagas una colegiatura, unos exámenes? Y les vale, o sea, y de bueno se los ha permitido también. ¿Por qué? Porque venden prácticamente a través de la religión, se escudan, y entonces hacen un negocio con las escuelas, y están todas las ciudades de paga carísimas. Si fueras fiscal en México, ahorita que estabas mencionando esto de la iglesia, leí hace poco que te comprometerías a procesar a Enrique Peña Nieto. No nomás a Peña Nieto, a los cardenales. Exacto, a eso voy. Hablando de la iglesia, ¿también te irías claro. sobre eso? O sea, ¿te irías sobre quien sea? Mira, tengo una formación religiosa, no la puedo negar, y al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A ver, vengan para acá y vamos a hacer cuentas, porque hay que pagar impuestos. Dígole, para que tenga la gente un conocimiento, la Basílica de Guadalupe tiene más recursos que Roma, es más visitada que Roma, y esos recursos que deberían de ser dados supuestamente para la gente de escasos recursos, no es cierto, o sea, no entregan cuentas, no hay transparencia de cuentas. La Iglesia Católica debe rendir cuentas, eso lo hizo Benito Juárez en las leyes y hay que hacerlo, aplicar la ley. Y las escuelas, todas las escuelas se paga, Ibero, Saya, Anáhuac, a ver, con todo respeto, ahora sí van a aplicar el evangelio, pero de veras. ¿Por qué? Porque te cobran 20, 30 mil pesos por mes y de aquí no pagas te sacan. Yo me pregunto si eso es ser evangélico, me pregunto si eso es parte del evangelio. ¿Qué sería lo justo para ti? Yo creo que lo justo... Bueno, porque aquí hablamos de justicia, pero tiene que haber una cosa con Mira, leyes. yo creo que lo justo sería que parte de esas colegiaturas se destinaran a gente de escasos recursos, se destinaran a poblaciones donde no llega la educación. O sea, si hay la posibilidad de pagarlo, págalo. Sí, si no, pero destinas una parte a ayudar al que no tiene. mira, si no tienes Esa es dinero tu para esas escuelas, pues simplemente no vas porque no te aceptan. Así de fácil. Sí, pero quien sí puede, Quien lo puede pagar, o sea, yo creo que tendría que ayude a otro. Que ayuden a otras personas, o sea, y ahí sí verías entonces un humanismo. Hoy no veo ningún humanismo en esas escuelas. Esa es la realidad. Y no están reguladas por la SEP. O sea, al final de cuentas les permiten el rebote y ahí se van. ¿Y cuándo las van a empezar a revisar? ¿Cuándo van a ver las ganancias que hay? Porque eso es lucrar con la educación. Y la educación la tiene el Estado. Y ahí no la quieren estar al tema, ¿eh? O sea, el Estado no le quiere entrar nunca al tema de la iglesia y la iglesia no le quiere entrar al tema del Estado. Les da miedo porque atrás hay muchos empresarios poderosos que automáticamente sienten que los vas a agredir y no los vas a agredir. O sea, al final de cuentas, la fe es una cosa y todos tenemos fe, pero una cosa es la fe, otra cosa son los negocios. Y esos ya son negocios importantísimos. Se están lucrando con la educación. O sea, tú como fiscal, en ese sentido, si llegas a ser fiscal, Óscar Valdés, pondrías también en orden, porque te he leído unas declaraciones recientemente
bien interesantes, Oscar. Mira, lo que pasa es que... Esto de, por ejemplo, si yo llego a ese puesto, voy a revisar a Enrique Peña Nieto, voy a revisar los sindicatos, voy a revisar la Iglesia Católica, voy a revisar... Y sé que lo harías. Mira, el asunto es que te dicen que hay un pacto entre el presidente Andrés Manuel y Peña para que Peña se vaya a España, que Peña ya pactó con el rey, que va a buscar la nacionalidad española y se va para allá. Y la pregunta es, ¿hay un pacto o no hay un pacto? Si hay un pacto, qué mal, porque votamos por un cambio. El que llegue a fiscal va a tener que realmente... De atorarle estos temas. ¿De qué se va a tratar? Ahora, estamos hablando, hay mucha gente que te dice en las redes sociales, al presidente no se le puede juzgar solamente por traición a la patria. No, a ver. Traición a la patria solamente fue en tiempos de guerra y está en la Constitución del 17. Pero hay delitos por omisión donde el presidente permitió muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de las autoridades de la estafa maestra dependían, y las secretarias de Estado dependen de él. O sea, se hizo las tranzas con su venia o sin su venia, porque tampoco las castigó. Si me dijeras, está todo por la federación, está todo en carpetas de investigación, bueno, está en proceso, no hay ninguna carpeta de investigación contra Rosario Robles, no hay nada contra los rectores que vendieron facturas falsas. Y lo grave es un dato duro que deben de saber. El principal comprador de facturas falsas es el gobierno mexicano, para justificar sus tranzas. Y entonces, pues no que están investigando el 69 y 68 bis de las facturas. Si el mismo gobierno las compra. O sea, ¿tú te meterías en todo eso? claro, o sea, mira, entrarle a la fiscalía nada más es entrarle para ver el nombre. O sea, o le entramos al cambio de veras y buscamos un país de leyes Es que si no vamos a y de seguir respeto, igual. o esto va a seguir peor. Te voy a decir a mí que me espante, lo he Sí, estado igual, diciendo. tienes razón, es peor. El asunto es que la vara está muy alta, el 70% de la población está esperanzada a que tengamos un cambio. A mí te voy a decir que me espanta que no llegue ese cambio dentro de los primeros 100 días, no tengamos acciones concretas y reales, y entonces se acabó la política, ¿eh? Y cuando se acaba la política vienen los trancazos, vienen las revueltas. Ese es mi temor, porque la gente ya no va a volver a confiar. Va a decir, ¿para qué voto si fue lo mismo? ¿Para qué si es lo mismo? Ve lo que está pasando en el Estado con la gente que se está reclamando por los desaparecidos, que los van a quemar vivos. Ya lo están empezando a hacer. Tú darías 100 días para resultados. Si en los primeros 100 días no tienes acciones concretas, reales, gente procesada, gente en prisión, cosas reales, va a estar bien complicado el tema, ¿eh? La gente no se va a esperar 3 años. Ve lo que acaba de pasar con los foros, los acaban de reventar todos. O sea, la gente está molesta. Digo, tienen que aprender a leer las lecturas. La gente está molesta, está en un país molesto. Quieren cambios, no quieren lo mismo, no quieren continuidad. Yo que he estado viajando por la República Mexicana, les he dicho, mi temor es que no se llegue a esa expectativa y entonces la gente diga, ¿sabes qué? ¿Para qué voto? ¿Para qué políticos? Y entonces viene el desencanto y eso va a ser terrible. Eso es lo que tienen que empezar a ver, el desencanto. Si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? Pues las revueltas. Y tú tienes buen pulso, Oscar? En los viajes que haces tienes muy buen pulso en ese sentido. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde podemos ver tu trabajo? En fin, yo te Oscar sigo Valdés. en Twitter y mis respetos, OscarValdez.mx, igual en Facebook, José Oscar Valdés Ramírez. Me ha preguntado mucha gente de tu programa, les he contestado. Ay, qué bueno, Y Oscar, ahí sí gracias. me han preguntado mucho sobre divorcios, me han preguntado problemas que tienen en los estados, jueces que han abusado de ellos. Y les he contestado tratar de hablar con todos ellos y platicar, ¿no? O sea, a final de cuentas, no pasa nada si le das un consejo a alguien. Y ahí estoy Te abierto. agradezco muchísimo. Ahí estamos abiertos. Ayúdanos, por favor. Lo que sea, siento con todo Gracias, gusto. Oscar Valdés, gracias.